Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta reunión. Vamos a empezar con orando. Señor, gracias, Señor, porque tenemos oportunidad de venir a tus pies, de venir delante de ti, Señor, para alabarte, para adorarte. Gracias, Señor, porque podemos estar como aquellos hombres y mujeres alrededor del monte en donde estabas dando ese que se conoce como el Sermón del Monte, donde hablaste de las bienaventuranzas y de los principios y mandamientos. Gracias, Señor, porque podemos estar como aquellos que te escuchaban en el templo cuando ibas a predicar, a hablar la palabra. También gracias, Señor, porque podemos estar como aquellos hombres que se ponían a la orilla del mar mientras tú estabas en una barca hablando para poder que todos te escucharan. Muchas gracias, Señor, porque siempre es grato, dulce, reconfortante, es salud para nuestro corazón, para nuestra mente. Aprendemos, escuchamos la voz del Maestro a través de la Escritura. Muchas gracias, Señor. Estamos dispuestos a que suceda en nuestro corazón aquellos cambios que tú quieres hacer. Estamos dispuestos, Señor, como tierra fértil, a abrir nuestro corazón para que caiga la preciosa semilla y dé fruto al 100 por 1. Gracias en el nombre de Jesús por esta reunión, Señor, por tener oportunidad de estar juntos, todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muy bien. Pues vamos a seguir adelante con el tema que hemos estado compartiendo y que tiene que ver con, primero vamos a orar. Vamos a orar primero y ya que estamos delante del Señor, vamos a leer los salmos. Vamos a leer el salmo. Dice el Salmo 27. Hay una versión en donde dice, tú proteges mi vida. Y dice, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy llamando, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. Una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí. No me rechaces. Tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo. No me abandones. Tú eres mi Salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan, pero yo sé que viviré para disfrutar de junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la adversidad? ¿Qué hacer ante las plagas? En este caso son las plagas lo que nos mantiene, lo que nos mantiene atentos, lo que nos mantiene con estrés, lo que nos mantiene con eh, temores, etc. Lo hemos visto desde el principio. Ahora, vamos a iniciar con la parte 20, la 20ª ocasión que hablamos de este tema.
Dijimos que las acciones a seguir están enlistadas de la 1 a la 6, las hemos mencionado muchas veces y estamos en cuidado personal. Dijimos también que ante circunstancias, tribulaciones, amenazas, aflicciones, pruebas, cualquier cosa que se presente, que provoque, que pueda provocar alguna angustia, frustración, temor, estrés, ¿qué es cómo podemos reaccionar? Dos formas de reaccionar. Una, precisamente, es con estrés y temor, dejarnos llevar por las circunstancias, por el no saber qué sigue, por la inquietud de estar limitados para resolverlo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, la otra es paz y confianza. Esa es la otra opción. ¿Cuándo sucede? Cuando el alma está en control, caemos en estrés y temor. Cuando las circunstancias son desconocidas, sobre todo. Cuando son conocidas, algo tenemos, pero normalmente cuando hay desconocimiento es cuando el estrés y el temor hacen aparición. ¿Cuándo es cuando el alma está en control? ¿Cómo sabemos? Es porque confías en tus propios recursos o en la ayuda de otras personas, organizaciones o aún en lo oculto, en trabajos de ocultismo, en barridas, etcétera. Todos conocemos esta forma de nuestro pueblo de hechicerías. Eso también es buscar en el alma, pero ya está influenciándose el espíritu. Bien. Cuando eso sucede, caemos en estrés con todo ese ciclo de derrota que muchas veces hemos hablado de él. La otra, cuando va a haber paz y confianza, aún en medio de las circunstancias, no estoy diciendo que se eliminan las circunstancias necesariamente difíciles de tribulación, de amenazas, de aflicciones, de pruebas, no necesariamente se eliminan, pero la diferencia es que las vamos a vivir en paz y en confianza. Eso va a suceder cuando el espíritu está en control. Dijimos, ¿cuándo va a estar en control? ¿Cómo notamos que está en control? ¿Qué hacemos para que esté en control? Cuando los recursos sean de Dios, que tiene ante nuestras circunstancias resuelto. Mediante Jesús, esos recursos se van a activar. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a guiar y nos va a recordar todas las cosas que nos enseñó el Señor. Y entonces entramos en un ciclo diferente, el ciclo de la victoria. El ciclo de la victoria en donde en lugar de estrés hay paz, en donde en lugar de temor hay gozo, en lugar de angustia no vemos las circunstancias, sino estamos viendo a Jesús. En lugar de duda resistimos a Satanás y todo el círculo de victoria se da en paz y confianza cuando el Espíritu nuestro está en control, a través del poder del Espíritu Santo, por supuesto. Bien, estamos hablando de soluciones para combatir el estrés. Dijimos 7 causas más grandes de estrés y las soluciones para liberarse de ellas, y todo lo hemos encontrado y lo seguiremos encontrando en base al Salmo 23. Por supuesto que vamos a ver otros versículos que apoyan cada uno de los temas que estamos viendo, de los 7 temas. Estos son, la primera que vimos es la preocupación. ¿Qué dijimos de la preocupación como resumen? Que la solución para evitar la preocupación son estos 4 puntos. Creer que Dios cuidará, aceptar a Jesús como mi Señor es muy importante. De otra manera, no estás en la guianza, no tienes al Espíritu Santo, no tienes el fluir, etc. Comienza a orar por todo. Comienza a orar por todo y da gracias en todo. Y vive un día a la vez. Ahí están los versículos que ya los hemos visto en ocasiones anteriores. La segunda, exceso de actividad. El activismo. El exceso de actividad nos forza a estar en un ambiente en el que se va desgastando nuestra energía y aparte vamos viendo los problemas en una magnitud mayor que muchas veces es. ¿Qué dijimos para resolver el exceso de actividad? Comprender mi valor, estar disfrutando lo que ya tengo. Limitar mi trabajo, ajustar mis valores, intercambiar mi presión por la paz de Dios, con las citas básicas que vimos en cada uno de estos puntos. Tercero es las emociones dañadas. Hablamos también de las emociones dañadas. Posteriormente vamos a hablar exactamente de las heridas. Pero antes de profundizar, todos tenemos heridas escondidas en nuestro pasado. ¿Cómo puedo recibir sanidad a las heridas de mi corazón?
Si tú te dispones, Él hará 3 cambios en tu vida, lo dijimos. 1, debo pedir que Dios quite mi culpa. 2, debo dejar que Dios alivie mi pena. Y 3, debo pedir que Dios diluya mis rencores. Sin terminar la 3, voy a seguir hablando de la 3, enseguida después vamos a hablar la indecisión. Para terminar la 3, dijimos que es importante recurrir a Dios, es importante buscar a Dios en esas cargas que traemos. Dios no quiere que tengamos esas cargas, no es el plan de Dios que vivamos una vida de carga porque de pequeño recibiste declaraciones en las cuales te decían eres incapaz, eres temeroso, nunca vas a lograr nada en la vida, no eres bueno en tal materia, deberías de ser como fulano, como fulana, como tu hermana. Todo eso son cargas que vamos acumulando, que están sobre nuestra cabeza, nuestra espalda, y estamos sufriendo cada vez que nos enfrentamos a algo que tiene que ver con esa declaración, pudiéramos decir casi maldición que nos dieron. Cada vez que nos enfrentamos con eso, nos recuerda y nos limita. Es como si algo de una cadena se ajustara, te estirara cuando quieres entrar a resolver. Ese no es el plan de Dios, por supuesto. Es contrario a la fe en las promesas, a la fe en el poder de Dios. El 4, la indecisión. Empezamos con indecisión y dijimos, una decisión es una elección consciente y racional orientada a conseguir un objetivo que se realice entre diversas posibilidades de actuación o alternativas. La vida es una serie de elecciones, de decisiones. En función de las consecuencias previstas para cada alternativa, será tomada la decisión. El éxito está basado prácticamente en tomar la elección correcta. Si haces una mala decisión, puedes fracasar en la vida. Nosotros hacemos una decisión y luego la decisión nos hace a nosotros. Debido a que somos seres humanos imperfectos, tomar decisiones conlleva estrés porque no sabemos qué es lo que va a pasar con certeza. Hay una serie de alternativas, una serie de opciones cada vez que nos enfrentamos, cada paso que damos en nuestra vida. En ocasiones es multitud, en otras ocasiones mínimo son 2 para poder tomar una decisión. Antes de tomar la decisión deberemos calcular cuál será el resultado de escoger cada alternativa. Hay factores que intervienen, que es lo que hemos estado viendo y seguiremos viendo aquí hasta terminar este tema. Decisiones ante diferentes situaciones. Dijimos, una situación de certeza, cuando hay certeza, cuando es más conocida, cuando podemos prever lo que va a suceder, es cuando tienes información completa sobre la situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoces el resultado final de tu decisión. ¿Qué va a pasar? Si yo decido ahorita, yo sé que voy a conseguir esto que me estoy proponiendo o no lo voy a conseguir. Una situación de incertidumbre, que por el contrario es cuando tomarás la decisión sin conocer del todo la situación, y existen varios resultados para cada estrategia y muchos riesgos en el camino, muchos riesgos. Siempre la incertidumbre, por supuesto, que va a causar inquietud. Si lo hacemos sin depender de Dios, eso causará estrés necesariamente. Es algo que provoca temor, angustia, frustración. Entonces, esa es la diferencia de una vida en el Espíritu, de una vida en confianza en Dios o no tenerla. ¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto? ¿Qué tengo que hacer? Cualquiera nos hacemos esta pregunta. Dime qué hago. La Biblia dice que debo hacer 4 cosas. Básicamente, debo tener en cuenta estas 4 cosas para poder tomar una decisión, ir yéndome por el camino correcto. Primero, reconocer que necesitas dirección. Lo vimos en Isaías 53:6. Segundo, pedir que se aumente tu fe para ser dirigido. En ocasiones fallamos, se debilita nuestra fe ante la circunstancia, ante la amenaza que viene contra nosotros o ante la gran decisión con incertidumbre que vamos a tomar. Santiago 1,
5 y 6. Platicamos acerca de eso en la ocasión anterior. Tercero, escuchar la respuesta de Dios. Estas citas que aparecen aquí son de las que hablamos en la ocasión anterior. Hay que saber esperar. Qué difícil. Hemos sido entrenados en el sistema del mundo actual, en la cultura actual. Hemos sido entrenados para obtener las cosas rápido, las respuestas rápido. Es un reto el que tenga más rápido la respuesta. Si se trata de un sistema que tenga una velocidad de internet de respuesta mayor, ese es el mejor. Estamos acostumbrados a buscar lo inmediato. No estamos dispuestos a esperar. Y ese es un problema grave en la toma de decisiones. En la toma de decisiones en el camino de Dios, en cualquier toma de decisiones, pero específicamente si no sabemos esperar a Dios, a lo que Dios nos diga, estamos cayendo en muy seguramente cosas que no son el plan de Dios, que nos vamos a quedar o frustrados o muy cortos en el beneficio que Dios planeaba para nosotros. Cuarto, por supuesto, confiar en Dios cuando no entiendes. Va a haber ocasiones en las que no entendemos. No entendemos por qué nos diga algo Dios o no lo haga. ¿Por qué a veces hay silencio? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué no me habla? He orado, he ayunado, he buscado, he leído la Escritura, he buscado al Espíritu y no hay respuesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Espera, alma mía. Es algo que se decía David a sí mismo, a su alma, y que debemos repetirnos nosotros. Muy bien. Avanzamos en ese punto y luego llegamos a esta pregunta. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás leyendo la Biblia? Sí lo comenté y se hizo referencia recientemente a esto, y muy reciente y muy continuamente. Si no lees la Biblia, no puedes escuchar a Dios. Es difícil que lo hagas. Tendría que ser que a Dios le interesa mucho protegerte de algo y que va a estorbar muchas veces. Otras veces nos va a enseñar a través de dejarnos en nuestro camino de terquedad, de no esperarlo. Si estás leyendo la Biblia, vas a tener más posibilidades de entender cuál es su plan. Dios te habla a través de maestros seculares, maestros de la Biblia, hombres de Dios, los que son tus mentores, los que son aquellos consejeros, los que son tus pastores, los que son gente que tiene madurez espiritual. Dios habla a través de ellos. Y decíamos, busca confirmación de las cosas. No lo hagas a la primera. Dios habla a través de ti, incluso a través de ti. En ocasiones te puedes haber dado cuenta que estás dando un consejo, estás hablando de algo con otra persona y te estás oyendo que es la respuesta o que es eso que tú necesitabas escuchar para aclarar algún tema. Muchas veces me ha sucedido. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Observemos esta versión. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Cuidado con esto, cuidado con esto. Van a garantizar, van a asegurar, van a insistir en que tienen el Espíritu de Dios. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Atentos, veamos cuál es el resultado de su vida, su comportamiento, sus palabras reales, lo profundo, qué hay adentro de lo que te está diciendo, qué te dice el Espíritu a ti. Segunda de Pedro 1:19 dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir
hasta el día en que Cristo vuelve y cambie sus vidas. Está hablando de la Escritura, está hablando de la palabra de Dios. Ese es el mensaje, es la palabra profética más segura. Porque, como decíamos, si viene de Dios, si viene del Espíritu Santo, tu revelación, si viene del Espíritu Santo, la claridad en la decisión, los pormenores de lo que te vas a enfrentar, la dirección que Dios te está dando, nunca va a ser contraria a lo que diga la Biblia. Exactamente en contra de lo que diga la Biblia. Que venga cualquiera y te diga, has sido desechado por Dios porque no seguiste sus caminos, porque no hiciste tal o cual cosa, porque no obtuve de ti lo que yo buscaba. Cuando te diga eso, eso no es de Dios, por supuesto. Y muchos de estos tienden a amenazar. Claro que hay ocasiones en las que Dios está hablando a su pueblo con advertencias, por supuesto. No estoy diciendo que no, pero lo que sí aseguro es que ya sabemos las bases. Dios te ama. Si estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por ti, ¿cómo no te dará junto con eso todas las cosas? Dios habla a través de expresiones, inspiración, ideas, presentimientos. Atento a lo que estás recibiendo. No todo presentimiento viene de Dios. No toda inspiración viene de Dios. Ni las ideas tampoco. No todo es de Dios. Tenemos otra fuente, otras dos fuentes básicas que tratan de interponerse en el mensaje, en la expresión divina. Y son nuestra propia carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestras heridas del pasado, esas maldiciones que hablaba al principio, esas cargas que traemos encima, también interfieren. No te dejes, no dejes que te ganen. Ve adelante, que primero ponga Él, que primero haga Él para que después hagas. Todas esas son de la carne. Y por supuesto también hay las del diablo, las del enemigo, que en todo momento está tratando de seducir esa naturaleza de pecado, esa concupiscencia que tenemos. Y muchas veces justifica las cosas que son pecado delante de Dios. ¿Quieren un ejemplo? El ejemplo primero que hubo sobre la tierra es Adán y Eva. Le dijo Satanás a la mujer, con que Dios te dijo que si comes de ese fruto vas a morir. No vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes serás igual a Él. Ya hubo una mentira, por supuesto, es el padre de mentira. Hubo una manipulación a lo que Dios había dicho. Dios dijo que iban a morir por la desobediencia. Y fue muy claro en eso. Si desobedecían, si comían del fruto, iban a morir. Y murieron espiritualmente. Y eso lo heredamos todos los sucesores de Adán y Eva. Entonces, atentos, porque no todo lo que es inspiración. Ay, es que tengo un presentimiento. Y ese presentimiento, yo fluyo mucho así. Ten cuidado. No todo el presentimiento es de Dios. Puede hablarte tu propia mente, o Dios, o el diablo. Por supuesto, la mente, nuestra mente con toda la carga que decíamos que traemos, con todos los vicios, todos los malos hábitos que hemos acumulado, las veredas torcidas por las que hemos estado caminando en nuestra vida, también van a tratar de desviarnos. Todo debe ser probado a la luz de la palabra de Dios, indiscutiblemente. Todo debe ser probado. Si va a pasar por el filtro de la palabra de Dios, si pasa por el filtro de la palabra, entonces puedes tener paz sometiéndolo a diferentes pruebas. No es porque una sola palabra, es que aquí dijo, la Biblia no se contradice. Busca, lee y espera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos en este tiempo, ya lo hemos visto, se ha predicado aquí y en muchos lados. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Va a llegar esto. Esto va a suceder. El final de los tiempos se está
aproximando y vamos a ver este tipo de manifestaciones. La otra versión, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Todo se está ensayando y se está aproximando, todo se va acomodando a cada vez la maldad va en aumento. La Escritura dice que la maldad va a ir en aumento y todo esto va acercándose a los tiempos en los que sucederán y veremos, y no tengo idea, creo. Nosotros no lo veremos desde el punto de estar aquí, porque la iglesia va a ser arrebatada cuando suceda que se siente en el templo de Dios y afirme que él mismo es Dios. En el cuarto es lo que dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Todo esto es sutil. El enemigo sutilmente, con preguntas, con dudas, es como lo está haciendo. Dios usa circunstancias para hablar, pero también usa el dolor. En ocasiones también. Dios llama nuestra atención por medio del dolor. Atención. Nuestro enfoque muchas veces está tan cerrado que no alcanzamos a ver el panorama completo ni estamos escuchando a Dios. Tiene que llamarnos la atención, tiene que advertirnos y en ocasiones si no lo entendemos, si no podemos recibir, vamos a enfrentarnos al dolor. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Este es un proverbio, por supuesto, Proverbio 20:30. A veces los azotes, el dolor es medicina. El malo es todo aquel que va fuera de la voluntad de Dios. Y el castigo purifica, limpia, hace menos influido por la naturaleza pecaminosa o por la influencia diabólica del corazón. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Esto es lo que dice Salomón en el Proverbio 20:30. Hay ocasiones en las que va a ser necesario. ¿No es agradable a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que es desagradable. Así como a un padre le duele castigar a su hijo. ¿Pero es necesario? Sí. Porque es más importante proteger la vida del hijo. Y estoy hablando de lo natural, pero también en lo espiritual, en el Señor para con nosotros, sus hijos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La otra versión, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, obtiene la paz como premio merecido. Creo que todos, o la mayoría, mejor vuelvo al todos, hemos sido en algún momento disciplinados por el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de dominar todas nuestras pasiones, nuestras intenciones de buscar fuera de la voluntad de Dios soluciones o obtener las cosas. A veces necesitamos disciplina. Dios nos habla de diferentes maneras, como decía Job. De muchas maneras habla Dios en el libro de Job, pero el hombre no entiende. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por la disciplina. De veras que sí es cierto que no es causa de gozo. Nadie deseamos la disciplina como algo agradable, pero sí anhelamos ser disciplinados por ti para ser guardados del mal, para no salirnos del camino que te agrada a ti, Señor, para buscarte en todo tiempo, en todo momento, alabándote y adorándote. Señor, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, aún las disciplinas nos vuelven al camino y volvemos a tener una comunión íntima contigo y ser agradables en lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. Muchas gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque muchas veces hablas por tu palabra y muchas de las decisiones vienen claramente, muchas vienen claramente en tu palabra. Las cosas que definitivamente no debemos hacer, las cosas de las cuales debemos huir de la tentación, resistir al diablo en sus intentos de seducción también. Basarnos en la palabra como nos enseñaste, Señor, en las tentaciones del desierto. Ahí, Señor, fue una gran manifestación de las diferentes áreas por donde el enemigo tienta y sigue haciendo lo mismo, con diferentes escenas, escenografía, pero las bases son las mismas. Gracias, Señor, porque nos guías, nos alimentas de tu palabra, pero también es una luz, una lumbrera en nuestro camino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si no estás atento a Dios en un día normal, minuto a minuto, te vas a perder el camino de Dios para tu vida. El camino correcto, el camino que Él hizo para ti. Atención, hay un camino que Dios tiene para ti, hay un propósito para tu vida. Va a ser diferentes veredas que otro, no te puedes comparar con lo que hace otro, puedes absorber, puedes tener la experiencia, pero todos somos diferentes en muchas cosas. En otras cosas tenemos semejanzas. Pero si no estás atento a Dios en un día normal, minuto a minuto, puedes perder el camino. En todos los lanzamientos de los Apolos a la Luna, a las naves, hacen correcciones a mitad del camino, siempre van haciendo ajustes. Y tenemos muchos ejemplos acerca de esto. Es muy fácil salirse del camino. Si no estás en comunión con Dios por un día, 2 días o más, puede salirse de su trayectoria. Puede salirse de su trayectoria. Y puedes estar viviendo tu propia vida y al final te espera el fracaso. Eso es consecuencia de no estar atento a lo que Dios dice. Lo tengo muy comprobado. Lo comenté la vez pasada, dejo de leer y me voy por tal vez no el primer día, al segundo, al tercero, se empieza a enfriar esa proyección de la palabra de Dios en mi toma de decisiones, en la consejería. Por eso no dejo. Es de lo más importante, es de lo primero que hago durante mi día. Acudo a la palabra, porque yo sé que tengo una reunión con Dios y el primer tiempo es para Dios. Lo primero se lo dedico a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque tiene el primer lugar en todo y porque quiero hablar con mi Dios. Quiero tener el tiempo sin que nadie intervenga, porque es una reunión de uno a uno. Dios y yo. Necesito estar con Él, necesito afianzarme en lo que me habla, en lo que me dice, en la consolación que me esté dando en algunas ocasiones, en la exhortación en otras, también en el ánimo, en todo durante las pruebas. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuidado, por más obvio que nos parezca la respuesta, por más clara que esté. Hay decisiones que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba o al fracaso de sueños, de propósitos, de matrimonio, de familia, de trabajo, de ministerio, de amistades y todas las demás cosas de las que Dios nos ha rodeado. Tristemente hay gente que ha llegado al fracaso por no escuchar a Dios, por no oír lo que Dios tenía que decirle. No importa cuánto te hayas desviado del camino. Dios te puede. Siempre Dios está tratando de encaminarnos, de guardarnos, así como el pastor cuida que la oveja no se vaya por el desfiladero cuando cruzaban en Israel, en las montañas, que se angostaba, se estrechaba el camino. Él cuidaba que las ovejas no se deslizaran, que tuvieran cuidado y traía precisamente el cayado, que era una vara con un gancho en la parte superior para jalar a la oveja, para tomarla y sacarla de donde hubiera caído.
El Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Esta es otra forma de saber si te saliste del camino. No estoy hablando de que no vaya a haber pruebas, que no vaya a haber conflictos en el camino, pero hay cosas que tenemos que observar y son de las que vamos a ver aquí para estar convencidos de que estamos siguiendo el camino que es agradable a Dios. Quiero dar un ejemplo ahora. Todos conocemos a Jonás como aquel profeta al que Dios le habló, huyó porque no quiso hacer lo que Dios decía, porque quería advertirles a los enemigos de Nínive acerca de que iba a venir juicio por lo que ellos hacían, los de Nínive. Y Jonás huyó. Sabemos la historia de que fue finalmente lanzado del barco al mar y una ballena, más bien, una ballena lo tragó y lo llevó a la playa. Y ahí lo dejó después de 3 días. No es eso a lo que me quiero referir, precisamente es el cambio que vemos, cómo reacciona Dios ante nuestro deseo de regresar. ¿Es acaso que te regresas y ya no tienes perdón de Dios? ¿Será eso? No. Eso es lo que sugiere el enemigo. Pero veamos qué pasa en este resumen, en este extracto de la historia de Jonás, el profeta. Jonás 3:10. Después de predicar, después de hablarles, después de anunciarles del juicio, se convirtieron los ninivitas. El rey ordenó que todos entraran en ayuno y silicio. Aún pusieron a ayunar hasta los animales para humillarse delante de Dios y obtener el perdón de Dios. Y Jonás, en el capítulo 3, versículo 10, como no amaba a los ninivitas, más bien, solo no los amaba, los odiaba. Y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Había ya un juicio decretado, porque Dios sí puede decretar, había un juicio decretado contra Nínive, que iba a ser destruida, totalmente destruida. Pero vio Dios que se arrepintieron, así como cuando ve que tú o yo nos arrepentimos de un camino que sabemos que está mal, o que se nos ha dicho que está mal y permanecemos en ese camino. Pero llega el tiempo en que tu corazón, a través del dolor, a través de una palabra fuerte, a través de una exhortación, te das cuenta de que estás en pecado y te arrepientes y te humillas y haces todo lo necesario. Si tienes que restituirle a alguien la honra, si le quitaste algo, si ofendiste, si causaste cualquier cosa, si lo hiciste primeramente con Dios, si tú te arrepientes y vienes al Señor, recordemos lo que dice en Juan, en la carta de Juan, dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, está refiriéndose a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él justo, Él aboga por nosotros. ¿Qué sucede después? Que vio que se arrepintieron. ¿Qué hizo Jonás? En el capítulo 4, versículo 1, Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se frustró Jonás, porque Dios no hizo lo que quería él ver. Él por eso había huido. Cuando Dios hace que regrese por medio del animal que lo, dice la Escritura, lo vomitó en la playa, entonces fue y les habló, les profetizó acerca del mal que iba a venir, se arrepienten, pero eso no quería Jonás. Jonás quería ver la destrucción. Se fue a un monte y se quedó expectante de cómo iba a verse la ciudad con el juicio que Dios iba a mandar. Pero no sucedió. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Cuando las personas, cuando las ciudades, cuando los países se arrepienten del mal, entonces Dios tiene misericordia, Dios extiende su misericordia. Qué importante es darnos cuenta de eso como personas, como iglesia, como nación. Por eso es importante que nosotros estemos atentos. Somos luz en medio de tinieblas. Somos como luminarias en el mundo para quitar las tinieblas del desconocimiento de la voluntad de Dios. 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Eso dice Jonás. 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y no tendré yo piedad de Nínive, dice en el 11, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Era una ciudad grande, Nínive, y Dios la vuelve al camino. Dios los reprende a través de la profecía y entendieron y se arrepintieron, y Dios no envió el castigo. Dios retuvo el castigo que iba a venir sobre ellos. Este es el tema. Dios no quiere que seamos castigados. Dios lo hace para protegernos o llevarnos al arrepentimiento. Bien. Confiar en Dios cuando no entiendes. Confiar en Dios cuando no entiendes. Muchas veces Dios se mueve en direcciones que no entendemos. El camino por el que caminas puede estar oscuro, desesperante, desalentador. Te sientes deprimido por él, por el camino, y no le ves salida. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que ande por aquí? Fíate de Jehová, dice Proverbios 3:5, de nuevo el sabio Salomón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Veamos lo que está significando este versículo. Hay dos opciones. O te apoyas en Dios, o te apoyas en tu prudencia, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tus recursos. Vimos al principio los dos círculos de la derrota y de la victoria. El de la derrota era basarte en tus propios recursos o en de otras personas. El círculo de la victoria es confiar plenamente en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Si sigues caminando con fe, confiando en Dios, se irá aclarando más y más. Habrá cada vez más luz. Entenderás mejor el camino al seguir caminando. Crecerás más, serás más maduro y aprenderás a ser más como Jesús. Cada vez más. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor cuando el sol está en el cenit, en la parte más alta. Nunca juzgues el camino por lo que Dios te está guiando. Síguelo hasta el final. No critiques un plan inconcluso. Ten paciencia. Un día entenderás por qué pasaron todas las cosas. Verás que Dios sabía lo que hacía. Dios no se equivoca, hermanos. Lo sabemos. No comete errores. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Tú no puedes ver lo que Él ve. Dios ve el futuro, conoce tu camino, tus necesidades, tus talentos, tus habilidades, tus experiencias, tus temores, tus angustias. Todo lo conoce Dios. Tu valor. Ve el resultado final, tú no. Si yo tengo que confiar en alguien, confío en Dios, porque Él sabe qué es lo que me espera delante y lo que voy a vivir. Dios tiene un plan a la medida y un camino para tu vida. Es un gran error de tu parte tratar de copiar la vida de otro. Eso es también otro error. Es que así lo hace fulano, es que así lo pensó él y así hizo su plan. Puedes seguir el camino de Dios o el tuyo propio. Las dos opciones. A veces Dios hace que los caminos se crucen. Dios permite que los caminos de otras personas se crucen con el tuyo, porque tiene un propósito. Trae personas, circunstancias,
situaciones a tu vida en el momento indicado para llamar tu atención, para hablarte y hacerte crecer. De repente te encuentras con alguien y solo tenía una palabra que decirte. Tantos testimonios, tantas ocasiones que me ha pasado a mí y a muchos que he oído de testimonios, que dijo, pues era una persona que no me conocía y vino y me dijo algo que me dejó con los ojos abiertos. Estás aquí para que Jesucristo te pueda decir, me interesas, yo te hice, te amo, sé todo respecto de ti, morí por ti, tengo un plan para tu vida y un camino, sé dónde quiero que termine tu vida, sé cómo hacerte llegar ahí, yo caminaré contigo. Eso es declaraciones que a través de la Escritura nos hace ver el Señor. Por eso es nuestro pastor. Estamos basándonos en el Salmo 23. Mucho de nuestro estrés no deberíamos de vivirlo, no deberíamos de padecerlo. Es irrelevante, es inútil, nos desgasta, nos desvía, nos frustra, nos detiene, nos consume. Y no era necesario. Si tropiezas, está bien. Cuando caes, no caerás de boca, de bruces, porque el Señor te está tomando de la mano. Él va contigo aunque andes en valles de sombra de muerte. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia se halla la vida. Por eso, por ese camino se evita la muerte. Algunas veces Dios te va a guiar por caminos que no tienen sentido. Puede haber una tragedia, una crisis, mucho dolor, enfermedad, pérdida económica, frustraciones, pérdida de trabajo, muchas cosas que pueden suceder. Y no tiene sentido. ¿Por qué sucedió esto? Algunas veces el camino que Dios tiene para tu vida es difícil de entender. Tengo aquí algunos ejemplos, solo algunos. No voy a hablar de todos porque nos llevaría más tiempo. Pero Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te diré. Y salió y dejó, se llevó las cosas, se llevó a su mujer, se llevó a su sobrino, se llevó a su padre y luego en el camino murió el padre, lo sepultaron y siguió adelante. ¿A dónde? A donde yo te diga. No sabía a dónde, pero lo hizo. Hay ocasiones en las que tomamos decisiones y nos salimos de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestra costumbre y hábitos. A veces es necesario que dejes una profesión con la cual te formaste y con la cual has trabajado durante muchos años, porque Dios quiere que hagas otra cosa. ¿Y a dónde voy? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de donde estás. Es muy cómodo estar en un lugar seguro, confortable. Tienes la garantía de que vas a seguir recibiendo cada mes o cada quincena un sueldo, pero vas a ir a otro lugar porque Dios quiere que hagas otra cosa. Eso es tremendo y implica que hay que tener fe. Moisés, 40 años criado como hijo de Faraón, otros 40 años cuidando ovejas allá, lejos de la nación en donde creció, de Egipto. 40 años y 40 años. Todo era preparación. ¿Por qué? No tenemos una explicación en el momento de los 80 años de Moisés. A los 80 años fue llamado para ir a liberar al pueblo de Israel. Todo eso se llevó otros 40 años. La vida de Moisés fue de 120 años, 3 periodos de tiempo. 40 años criado como hijo de rey, otros 40 años como pastor de ovejas, allá, lejos de todas las comodidades. Y los otros 40 años fue a liberar al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Él dejó de trabajar para Dios, dejó de servir a Dios cuando murió. Igual que Aarón, igual que María, la hermana de ellos. Ese es el tiempo cuando uno debe pensar en separarse de servir a Dios. Cuando dejes de respirar, terminó tu misión aquí y vas a ir a disfrutar de la recompensa de estar en la presencia, disfrutando al Señor. No hay jubilaciones en esto. Lo aprendemos en la vida de Moisés, de Josué, de Abraham, de Jacob.
todos siguieron sirviendo al Señor hasta el último día de sus vidas. Otro, Josafat, algo que sucedió con Josafat. En Josafat, Dios le dice, ve porque te he entregado este pueblo. Yo voy a pelear la batalla. Y la peleó, y cuando era mayor el ejército enemigo, el enemigo se mataban unos a otros. Gedeón iba a luchar contra los madianitas, un ejército de 135,000. Él tenía 30,000, 33,000 soldados. El enemigo eran 135,000, 4 veces más. Cada soldado de Gedeón, había 4 soldados de Madián, de los madianitas. Esa era. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Son muchos, todavía son muchos, porque 30,000 porque 1 a 4 todavía pueden creer que Israel fue más hábil y por eso venció a esos 4. 33,000 contra 135,000. Dios dijo, son muchos los que traes. Ordénales que si tienen miedo, que si están, antes había la costumbre, si estás recién casado, un periodo de tiempo de casado, 1 año de casado, vete, no trabajes, no vayas, no salgas a la guerra, no vaya a ser que te pierdas el primer tiempo del matrimonio. Se quedaron con 10,000. 10,000 contra 135,000. Y Dios dijo, todavía son muchos, llévalos al río. Y el que tome el agua de cierta forma, deséchalo. Y al otro te lo llevas. Finalmente, terminó con 300 soldados Gedeón contra 135,000 madianitas. Ustedes saben que la victoria fue para Gedeón. Y no quedó lugar a duda de que Dios peleó la batalla. Porque la proporción entre unos y otros era inmensa. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué le dice, no tienes que tener tantos recursos para hacer lo que yo te dije. No tienes que tener tu vida segura para poder hacer lo que yo te dije. Dios te va a entrenar de diferentes maneras. Dios te va a entrenar. Tal vez un tiempo la pasaste muy bien, muy cómodo, Moisés, pero ahora es tiempo de que te vayas, te voy a entrenar como pastor para que conozcas allá el desierto de Madián, allá que te vayas a entrenar para dirigir y cuidar ovejas. Ahora sí ya estás listo para tu tercer periodo de 40 años. Dios nos entrena. Dios nos dice, no necesitas más que a Dios. En una decisión, solo Dios marca la diferencia, la total diferencia. Elías, el profeta, varias veces, ustedes saben que hubo muchos milagros, muchísimos milagros. Resucitó a un niño. Le habló a una mujer, también Eliseo, sucesor de Elías, otro profeta en donde se manifestaban. Incluso cuando murió Eliseo, llevaban después a un hombre recién fallecido a sepultarlo, pero como venían enemigos, lo echaron en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice que cuando tocó los huesos, ahí, al tocar el muerto, los huesos, resucitó. Solamente por la unción que todavía había aún en los huesos de Eliseo. Pedro un pescador que ya hablamos de él el domingo, hablamos de todo el entrenamiento, todas las correcciones, todos los ajustes que Dios hizo, pero no dejó de ser aquella piedra, siendo Jesucristo la roca sobre la que edificaría, y le fueron entregadas las llaves. Fue el primero que predicó Pedro. Pedro que pasó por todas las situaciones que vimos el domingo, pero fue el elegido por Dios. Y en la primera ocasión que evangelizó fueron 3,000 los que se convirtieron. Ananías, un hombre que tuvo que ir a orar por Saulo de Tarso, que era enemigo, y Dios le dijo, ve y ora por él. Pero Señor, ve y ora por él porque instrumento escogido me es este. Y por supuesto, Pablo que hizo 3 viajes, que fundó muchas iglesias, que atendió a la iglesia y todavía siguen bendiciéndonos sus escritos. Bien, vamos a terminar, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero orar ahora
para... a ver. Bien. Decía que quiero orar. Vamos a pedirle al Señor. Señor, no importa que yo no sepa el final de la historia, Señor. Yo he comprobado, Señor, en mi vida, en mis años de ser creyente en Jesucristo, y en los anteriores vi cómo me fuiste preparando para el tiempo que tenía que servirte, como lo estoy haciendo ahora, Señor. Fue un tiempo de preparación en donde me diste, desarrollaste los talentos y las habilidades que tú habías puesto en mí, que hubo pruebas suficientes, que hubo ajustes, que fui como un bloque de mármol, el cual está siendo golpeado para darle forma y sacar aquella escultura que tú quieres que te sirva, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces no sabía qué había el día siguiente. Muchas veces salí de mi zona de confort. Muchas veces dejé algo que pensé que iba a ser toda mi vida, seguir haciéndolo. Y salí a un lado y me entrenaste como empleado, me entrenaste como dueño de un negocio y me entrenaste como dueño de una empresa para servir a la industria. Ahora, Señor, todo eso, toda esa historia solo es por lo que quieres que yo te sirva, Señora, sirviendo a tu iglesia. Ese era el objetivo. Gracias, Señor, por el camino que he recorrido, por las decisiones en que he fallado y tú me has corregido, por las pérdidas que he tenido, porque me han enseñado, Señor, en mi camino. Gracias, Señor, por los tiempos en donde he visto tu gloria, en donde he visto tu misericordia, tu perdón, Señor, tu misericordia abundante sobre mí. Gracias, Señor, porque me has enseñado a través de tu palabra cómo vivir, cómo debo ser un reflejo de tu gracia, un reflejo de tu misericordia, Señor, y de tu amor. Aún con muchas fallas, Señor, con muchas deficiencias, tú eres paciente y soportas mis errores. Gracias, Señor, porque al estar orando yo, estoy orando por toda la iglesia, por todos los que me están oyendo, porque no hay alguien diferente. Todos delante de ti somos iguales, Señor. Todos estamos siendo preparados, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Tú dijiste, Señor, cuando tu madre y tus hermanos llegaron a buscarte, tú dijiste, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios los que hacemos tu voluntad, Señor. Y estamos intentándolo diariamente. Por eso sabemos que necesitamos leer la Biblia. Sabemos que nuestras decisiones deben de estar fundamentadas en tu sabiduría, Señor, y no en la mía o en la nuestra. Sabemos que las decisiones que son fuera de ti, Señor, van a tener consecuencias en nuestra vida. Por eso, Señor, gracias, porque aún así sigue siendo paciente, Señor. Aún cuando en ocasiones la oveja se descarría, tú vas, dejas a las otras en un lugar seguro y tú vas y me has buscado, Señor, y me has atraído hacia ti. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Las decisiones que yo quiero tomar siempre en mi vida, las buscaré fundamentar en tu voluntad, Señor. Voy a poner cada día más atención a tu palabra, a tu espíritu, a las sentir esa paz interior que solo tú das cuando la decisión va a ser la correcta conforme a tu plan. Gracias, Señor. Yo oro ahora por todos aquellos que están enfermos, por todos los enfermos del COVID-19, por cualquier otra enfermedad, todos los que tengan diabetes, todos los que tengan problemas cardiovasculares o cardíacos, por todos los enfermos de cualquier otra enfermedad, Señor, que tengan limitaciones. Señor, yo oro porque sé que tu voluntad, y para eso veniste, para sanar, para liberar a los oprimidos por el diablo. Esa fue la misión que tú nos diste. Por eso yo oro, Señor, para que todos sean sanos y para que todos sean libres, para que sanen también de sus heridas del corazón, heridas
emocionales, heridas que los han impedido para seguir creciendo, Señor, que pongan toda su fe en tu palabra, en tu voz, Señor, que escuchen a tu Espíritu, que escuchemos a tu Espíritu Santo cada día siendo nuestro maestro, nuestro guía, quien nos dirige, nos guarda, nos protege. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por aquellos que están en prisión ahora mismo, Señor, y tú has tenido misericordia de ellos y los guardas, y muchos de ellos se han convertido cuando entraron a ese lugar. Ahora vemos un propósito para eso, Señor, y se han fortalecido y ahora conocen en medio de la prueba, en medio del dolor, te conocen, Señor, y te aman cada día más y buscan tu palabra con fuego en sus corazones, fuego en el espíritu. Muchas gracias, Señor, por aquellos que están en necesidad económica y tú estás listo para proveerles. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que se manifieste esa provisión. Aquellos que están desanimados, decepcionados, porque no pueden salir adelante con la familia, con problemas matrimoniales, con los hijos, con esos problemas de negocios, abatidos completamente, Señor, yo te pido que ellos puedan ver que tú eres el Dios de amor, que les provees, que los levantas, que los sanas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la fidelidad tuya que se está empezando a reflejar cada día más en nosotros. Gracias por este tiempo de aislamiento, Señor, porque hemos aprendido a estar más en contacto contigo, menos distraídos con las cosas del mundo, con los afanes de este siglo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues que Dios los bendiga. Qué gusto de ver algunas caras y más gusto me daría si abrieran sus cámaras y sus micrófonos y poderme yo callar para que alguien de ustedes hable. El domingo mi esposa empezó a hablar y le dije, ándale, qué bueno que tú estás hablando y que tú estás diciendo todo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que estás viéndolo desde tu punto de vista. Eso me gustaría mucho que se repitiera por todos, si es posible. La verdad es que, pues, si alguien quiere hablar, díganme, adelante, abran sus micrófonos. Alguien me dio un testimonio el domingo muy hermoso de un accidente en donde no le pasó nada a la persona que se accidentó. El domingo justo después de terminar la reunión. Tal vez me esté oyendo, tal vez se anime a darlo en alguna ocasión personalmente. Por lo pronto, hubo otro testimonio. Me gustaría mucho que lo hicieran personalmente, porque fortalece la fe de los demás. Los testimonios traen fuerza a la fe y traen unidad en el cuerpo y traen admiración de las cosas que está haciendo Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera dar un testimonio y que levante su mano así para darle tiempo. A ver, Nadia, por favor, adelante. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, yo quisiera dar un testimonio porque algunos de ustedes, muchos de ustedes saben que toda la familia caímos contagiados, dimos positivo a coronavirus. Fue una noticia que nos pegó tremendo, sobre todo porque a raíz de eso, yo fui a ver, bueno, más bien no a raíz, más bien días antes yo fui a visitar a mis papás sin saber yo que estaba contagiada. Entonces, pues los contagié a ellos. Y pues eso fue yo creo que lo más duro, ¿no? De saber cuando nos hicimos la prueba, no porque tuviéramos síntomas, que la oportunidad, la accesibilidad a las pruebas. Y la verdad es que nunca pensé que fuera a dar un resultado positivo. Salimos todos, toda la familia, incluyendo mis papás, y la verdad es que pues nos embriagó un miedo tremendo al inicio. Sin embargo, mi mamá y yo, que somos las que más somos más pegadas a la fe,
Somos las que pues nos mantuvimos ahí en oración día y noche, día y noche, día y noche, más las oraciones que ustedes como iglesia nos ayudaron. De verdad lo único que puedo decir es darle gracias a Dios porque estuvo con nosotros. No tuvimos síntomas absolutamente de nada, ni fiebre, ni nada. O sea, lo más fue irritación de garganta, pero súper leve. Cada día era desde amanecer y darle gracias a Dios por estar completos, por estar con salud, por estar. Creo que parte de lo que nos compartió el domingo es cierto. A veces nos llegan estas pruebas porque nos enfriamos. Nosotros como familia dejamos desde hace ya tiempo de leer juntos la palabra y esto pues fue la razón de volver a calentarnos, de todas las noches antes de irnos a dormir, darle gracias a Dios por un día más, por la salud que tenemos, e incluso por esta experiencia porque nos volvió a acercar a Él de una forma tremenda y no, lo único es con agradecimiento total y completo. Y a ustedes también, hermanos, porque sé que ustedes estuvieron en la brecha intercediendo por nosotros y que hoy cumplimos ya nuestro día 14. Gracias. Prácticamente podemos decir que de verdad gracias a Dios porque mis papás están muy bien, mi papá casi 70 años, entonces, Está joven. pues para mí era lo más duro, ¿no? O sea, ellos, y en un momento de descuido pasó, pero pues gracias a Dios hoy estamos aquí, estamos completos, con salud y solo con agradecimiento de corazón completo para nuestro Señor, que para Él no hay imposibles. Y pues sí, o sea, compartirle qué es eso, ¿verdad? O sea, confiar que tenemos la victoria con Él sobre todo, ¿verdad? ¿Quieres hacer una oración tú de gratitud al Señor, por favor, Nadia? Sí. Padre amoroso, Padre misericordioso, Señor y nuestro Salvador, yo te doy gracias el día de hoy porque manifestaste tu poder en nuestra vida, en la vida de mi esposo, de mi hijo Sebastián, de mi hija Marianne, de mi padre Abraham, de mi mamá Claudia y en la mía. Y lo hiciste para poder ser testimonio viviente, Señor, de que tú tienes el poder completo y que cuando confiamos de corazón y plenamente en ti, el milagro se da, tu poder se da de sanación. Y yo te doy gracias porque el día de hoy podemos estar aquí frente a la iglesia dando un testimonio de tu poder, de tu mano y de tu favor en nuestra familia. Y de esta manera también animo a mis hermanos en la fe para que no duden. Y sobre todo que somos iglesia orando los unos por los otros en momentos de adversidad. Te doy gracias, Padre bueno, por ser como eres, porque eres nuestro pastor y nunca nos abandonas. Y aunque pasemos por valle de sombra, no, el temor no se apodera de nosotros porque tú nos llevas de la mano, Señor. Te doy gracias hoy y cada día de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Qué bonita es una oración de gratitud también, ¿verdad? Las oraciones para pedir son necesarias, Él nos animó a hacerlo, pero las oraciones de gratitud salen de un corazón que vivió una experiencia que muchos no han superado en otras partes, pero usted, tal como lo dijiste, iban tomados de la mano del Señor y entre tú y tu mamá actuaron como aquellos hombres que bajaron a su amigo desde el techo para ponerlo delante del Señor. Eso hicieron tú y tu mamá con los demás miembros de la familia. Y ahí vimos el resultado de la sanidad que vino sobre toda la familia, del evitar algo, aun cuando sean personas de riesgo.
como son tus padres, pero no sucedió porque se interpuso el Señor y actuó como un escudo contra la enfermedad. Gracias a Dios, de veras. Muchas gracias a Dios. Bendiciones, saludos a tus papás de parte de toda la iglesia. Seguro que todos me hago una voz junto con todos, ¿verdad? De la bendición que fue el escuchar este testimonio. ¿Alguien más? Elena, ¿levantaste la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien quiere dar un testimonio? Aunque no sea del COVID. Creo que no están la persona que me dio el testimonio. No digo quién porque prefiero que lo haga de por sí. La voy a animar para que lo haga el domingo, porque es una forma de darle gloria a Dios, dándole gloria delante de todos los demás, tal como lo hizo Nadia. Seguramente el Señor está escuchándolo sentado en su trono y al lado están el Padre, el Hijo también sentado en su trono y el Espíritu Santo moviendo y siendo receptores de esa oración de gratitud y de alabanza al Señor. Estoy seguro. ¿Alguien más? Saben que yo he estado orando, pero les voy a pedir que también ustedes, como iglesia, estemos intercediendo por personas que están en este momento privadas de su libertad. Hay personas privadas de su libertad, hermanos, estoy hablando de personas cristianos privados de su libertad. Y estoy también pidiéndoles que además de orar por ellos, por sus necesidades, porque ellos no pueden guardar su sana distancia ni traer todas las protecciones que nosotros tenemos, y no es que se desesperen por estar encerrados viendo, hablando entre ustedes y viendo, no, ellos están en situaciones de privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, recordemos a las personas que están ahí, a los hermanos que están ahí. Algún día van a dar testimonio también de lo que sucedió, de las experiencias que vivieron. Y también de aquellos que están todavía, que no son creyentes, pero que están inscritos desde el principio para convertirse. Oremos también por ellos, porque estos hermanos que están adentro están actuando, evangelizando a otros. Hacen sus reuniones, tienen su grupo, consiguieron la Biblia. Ellos están atentos. Muchas veces les llegan los mensajes de aquí, se los hacen llegar a ellos, porque se alimentan. Ellos necesitan de la oración de la iglesia. Así como Nadia la pidió también a través del grupo de mujeres, también ellos necesitan la oración de toda la iglesia, no solamente de las mujeres, de los hombres y de las mujeres. Dios nos escucha. Por favor, recuérdenlos, también recuerden a todos los enfermos. Todavía hay hermanos entre nosotros que están pendientes de ver si dan positivo o negativo con el COVID. Recordemos, por favor, que hay entre nosotros gente que va a pasar por eso, hermanos que van a pasar por eso y otros que pueden estar a punto de. Luchemos contra eso, aceptemos cuando viene, porque miren lo que produjo esta enfermedad desastrosa que nadie queremos ni nadie deseamos para otro, lo que produjo en la familia de Nadia, en ella, en su esposo, en Benjamín, en Marián, sus hijos, en su papá y en su mamá. Esto tuvo un impacto positivo. Esta prueba fue para atraerlos de nuevo, para volverlos al camino. Gracias a Dios por eso y oremos por todas esas personas que están pasando por eso y por los que todos tienen que analizar su vida todo el tiempo. Acuérdense que cuando algo que no hemos hecho desde hace, pues ya vamos para 5 meses, el tener la reunión para Santa Cena. Dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Pero si no nos examinamos, si no examinamos nuestra vida, van a venir correcciones. Siempre por amor, nunca por destrucción, porque Dios no es ese Dios. Dios no es el Dios con D minúscula que solo por castigo y por temor le sirve. Nuestro Dios es un Dios de amor, y donde hay amor, el temor es echado fuera.
batallamos con nuestra alma y contra nuestras pasiones, pero sí sabemos una cosa y estamos seguros. Dios te ama porque dio la vida de su Hijo por ti. ¿Cómo no te va a dar junto con Él todas las cosas? Sanidades, provisión, paz, reconciliaciones matrimoniales, familiares. Todo eso el Señor lo va a estar quitando toda esa aspereza y haciendo una cristalina, un hijo, una hija, que sean más, que reflejen la gloria del Señor Jesús. ¿Alguien más quiere hablar, al decir algo? A ver, Elena. Elena. Yo quiero dar, sí, quiero dar gracias a Dios porque ha sido un tiempo de mucha enseñanza y hemos estado aprendiendo a, como dice la palabra, conocer más la profundidad del amor de Dios, que eso es algo maravilloso, el ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros, de su pueblo, de aquellos que lo buscan de veras y que nos enseña a aprender a mantenernos morando en su presencia. El morar es habitar sin prisa e inquietud, esperando escuchar su voz y su guianza en todas las cosas. Y como usted lo dijo, pastor, si Él dio a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces ha sido un tiempo muy hermoso de formación, de que seguir creciendo y sobre todo de la belleza de seguir conociendo el amor, el cuidado y la protección del Señor. Yo ahora quise tomar el tiempo porque además de las personas que están presas en cárceles, hay personas que están presas en cárceles que los están llevando a la depresión. Recién, antes de iniciar la reunión, tuve noticias de una amiga que está en grado de esquizofrenia porque no está soportando toda esta situación de encerramiento y estoy triste. Nada más que inició la reunión y voy a esperar para que el Espíritu me guíe para apoyarla, porque sí nos decían que está muy mal. Entonces hay mucha gente que está cayendo en una depresión, como usted nos ha estado enseñando los martes, tan fuerte que quieren hasta incluso tienen pensamientos suicidas, como ya hemos sabido de casos, ¿verdad? Entonces, animémonos, seamos iglesia apoyando a esta gente que está con desesperanza y seamos portavoces como dice la palabra, que seamos esas antorchas que son encendidas cuando hay oscuridad, para que haya una luz. Entonces, que en estos tiempos de dificultad podamos ser antorchas que alumbren el poder del Espíritu de Dios y que podamos llevar esperanza y palabras de vida a tanta gente que está padeciendo en cárceles de muerte. Entonces, pues muy agradecida con el Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, pero también animar a la iglesia a que sigamos orando por la gente y si es necesario visitarlas, ¿verdad? Para llevarles esa palabra de esperanza y de fe en el Señor Jesucristo, que es el único que puede sacarlos adelante. Elena, ¿puedes dar el primer nombre de la persona? Solo el nombre sin apellido. Magda. Ok. Vamos a orar por Magda para que salga de esa prisión psicológica en la que se encuentra, sí, en esa desesperación. A veces también eso daña más que una prisión física, porque muchos de los hermanos que estoy diciendo de las prisiones físicas o los centros penitenciarios tienen mucho ánimo, tienen mucha fe, se han acercado mucho al Señor,
pero tal como tú dijiste, en ocasiones es peor las prisiones psicológicas, las prisiones en donde estás encerrado en ti mismo y no tienes libertad, no tienes comunión con Dios, no conoces al Señor. Entonces, muy bien, entonces vamos a tomar a Magda para estar orando, para que cuando hables con ella fluya el espíritu de sabiduría, la palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza para ella, para Magda. Así Gracias sea. por decirlo. Qué bueno, muy bueno decirlo, porque la iglesia, esa es la misión de la iglesia, llevar la luz a través de todo esto que estamos viendo ahorita. El testimonio de Nadia fortalece mucho. La verdad, Así es. fortalece. No habíamos oído un testimonio y quisiera que más se animaran. A algunos les parecerán pequeños, pero hay testimonios que son grandes ante los ojos de Dios. Donde Dios hace algo, nada es pequeño, aunque Así sea para es. un niño, aunque sea poca cosa, aparentemente. Dios, cuando obra, nos bendice tanto a la persona que lo recibe como la onda expansiva de la piedra que cae en un lago y se va extendiendo. Así nos bendice a todos. Amén. Excelente pedir por Magda. Pues si puedo agregar, dar como testimonio, mi concuño Armando, él también, pues un hombre de 75 años con alta presión, con azúcar, o sea, con problemas anexos y pues bendito sea Dios, salió adelante, incluso sus hijas vinieron porque pensaban que ya no lo iban a alcanzar a ver de tan mal que estuvo y damos gracias a Dios que él ahorita ya está bien, ya cada vez pasa más tiempo sin el generador de oxígeno, ya está comiendo, realmente es un milagro lo que el Señor hizo en sus vidas y está haciendo en sus vidas. Entonces, para la gloria del Señor, Amén. lo De comparto. hecho, gracias. De hecho, yo estuve en contacto con Armando, su hijo, todo el Sí, tiempo Y lo digo porque Armando, el papá, tu cuñado, ¿verdad? concuño, Concuño, tu concuño, fue uno de los pastores de la iglesia donde yo empecé así y es. fue de gran bendición. Entonces, no tenemos una comunicación diaria porque pues cada quien anda ocupado con sus labores de iglesia y con sus labores actuales que él tiene. Pero sí, en casos especiales sí estamos en contacto para interceder, para orar, para apoyar en lo que se pueda, no nada más en eso, Amén, ¿verdad? amén. Entonces, me enteré de que fue un milagro. Me Así enteré es, de que no lo quisieron aceptar en ningún hospital. No le así dieron es. entrada y buscaron en todos los de Monterrey, en los de Montemorelos, en Sí, todos, y en ninguno los dejaron entrar. Donde sanó fue en su casa, amén. donde lo sanó el Señor, enseñándole que no necesitas confiar tanto en los medios humanos. Fue sanado justo ahí, en su Así hogar. es, Sí le consiguieron respirador, sí le llevaron oxígeno y todo, y fueron también otros milagros que consiguió Armando, su hijo, o sea, así tu es. sobrino. Sí, Entonces, estoy enterado anexos de todo el y proceso sí, porque ahí había que estar orando, sí, porque era una situación de sí, demasiado riesgo por sus padecimientos, pero es un hombre de Dios también, eso también lo amén. sé, y me ha bendecido mucho. Entonces, ¿qué hacer cuando un hermano está padeciendo? Sea que te ha bendecido o que apenas lo conoces, interceder, orar, porque eso es lo que Así le es. agrada a Dios y es lo que quisieras que hicieran por ti cuando tú estuvieras en una necesidad. Amén. Gracias a Dios Y, y, porque y muy agradecidos también porque los hijos, las dos hijas que viven fuera, se vinieron, estuvieron aquí y que ellas están bien, ¿no? O sea, ninguno pues se contagió, fueron guardados los tres hijos y pues gracias a Dios es otro milagro, ¿verdad? Porque estuvieron sí, cercanos ahí con su padre. sí, 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 gracias a Dios. Qué bueno, Gracias a porque Dios. ellos vienen de Estados Unidos y allá también está difícil. Sí, sí. Entonces, pues bendito sea Dios también, ellos dando gloria a Dios que todos estaban bien, que ya se habían hecho pruebas. Pues Armando estuvo pegado ahí, Armando hijo, Claro, y pues bendito sea Dios, él está bien. Ya pasaron los 14 días de ellos. Y ahorita lo que están esperando es que se cumplan los días para que él se vuelva a hacer, le pidieron otro examen a Armando Grande. Y bueno, pero no, ya vemos que está comiendo, está animado, ya está
más tiempo sin el generador de oxígeno. No, otra cosa. Bendito sea Dios. Amén. Sí, gracias a Dios. Para la gloria del Señor lo comparto. Amén. Pues gracias a Dios, qué bueno que lo compartes y que tenemos la oportunidad de ver los milagros alrededor nuestro. Amén. Eso nos debe de dar luz a que no nos quedemos cruzados de brazos cuando nos digan que una persona está enferma o que una persona tiene necesidad económica o que cualquier cosa. Nosotros, el Señor nos dio autoridad, nos dio potestad para luchar contra enfermedades, contra espíritus inmundos, contra virus, contra lo que sea, y aprendamos a dar a los demás del poder, de la misericordia, de la gracia y de lo que Dios quiere hacer. Somos las manos del Señor que toca enfermos. Amén. Somos los ojos del Señor que ve con misericordia. Somos la boca del Señor que habla palabras de aliento, de fortaleza, de amor. Somos los pies del Señor para movernos. Si ahorita no te puedes mover porque estás en este aislamiento, para el Señor no hay límites. Él muchas veces sanó a distancia. Sanó sin estar presente, pero el poder que fluía de Él en nosotros hizo que llegara hasta el lugar en donde había que liberar, había que sanar y levantar a los enfermos. Gracias a Dios por eso, pero eso nos mueve a estar más activos viendo lo que está haciendo el Señor. Amén. Gracias a Dios, de veras. Gloria a Dios. Bueno, creo que fue muy, por lo menos a mí me da mucha alimento espiritual el oír estos testimonios y el oír también las necesidades. Sigamos así, nos vemos si Dios quiere el domingo. Pues vamos a orar por Magda y vamos a orar por todos los hermanos que ya hemos estado orando. Que Dios los bendiga a ustedes, sus hogares y a todos los lugares en donde el Señor va a hacer que sus palabras salgan y actúen en la vida de otras personas. Lo conozcan al Señor o no lo conozcan. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Hasta luego. Bye. Gracias, pastor. Bye. Gracias a ustedes.